La gloria y la honra para nuestro Padre Celestial. Un maravilloso y nuevo día en el Señor Jesús. Sean todos ustedes bienvenidos a este programa, a esta meditación, a esta enseñanza de la palabra de Dios. Que sea el Espíritu Santo acogiéndonos a cada uno y que podamos aumentar nuestra fe para alcanzar verdaderamente el cielo nuevo y tierra nueva desde la tierra. Que tengamos claridad de un enfoque sobre el ser y no sobre el poseer. Que sea hoy el día para quitar las vendas de nuestros ojos, para quitar toda cadena, todo cepo en nuestras vidas, para poder empezar a caminar en la coordenada perfecta que es nuestro amado Jesús, quien a través de la palabra de los evangelios nos enseña, nos da la luz, nos da la claridad, nos da el camino, la verdad y la vida, que es Él. Y es a través de su palabra que tenemos que iluminar nuestra vida para que sea nuestra vida llena del poder de nuestro Dios y que empecemos a comprender que el orden de las prioridades en el mundo espiritual es importante. Tal vez en lo natural juega y no importa si compro y trabajo o trabajo y compro. Pero en el mundo espiritual lo importante es ser antes de poseer o tener. Esta es la palabra que traemos hoy. Vamos a compartirla. Vamos a meditarla. Vamos a permitir que el poder del Espíritu Santo llene nuestras vidas, ilumine todo nuestro ser y que sea lámpara a nuestros pasos en cada momento, en cada vivencia, en cada situación que tú y yo experimentemos. Nos acordemos que debemos ser antes de poseer. Yo los invito en esta hora para que me acompañen a proclamar la palabra de Dios que vamos a tomar del evangelista Lucas 12, del versículo 13 al 21. Yo te invito para que te prepares, saques tu Biblia, busques el evangelista Lucas 12, del versículo 13 al 21, y me acompañes a proclamar la palabra de Dios. Me acompañes a profundizarnos, a sumergirnos en la palabra, para que sea ella bañándonos, limpiándonos, restaurándonos todo nuestro ser. Vamos a leer la palabra de Dios. Yo te invito en esta mañana, una mañana gloriosa, una mañana espectacular, donde la gracia y el poder de nuestro Dios está con nosotros. Aleluya. Dice la palabra de nuestro Dios así. Lucas 12, del versículo 13 al 21. Uno de entre la gente pidió a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo a la gente: Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno no lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico al que en sus campos le había producido mucho. Pensaba: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, echaré abajo el granero y construiré otros más grandes, y allí amontonaré todo mi trigo.
todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come y bebe y pásalo bien. Pero Dios le dijo, pobre loco, aleluya, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con todo lo que has alistado? Eso vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Un aplauso a la palabra de Dios y un beso, que es palabra de vida. Amén. El evangelista Lucas es el único que trae de los 4 evangelios esta enseñanza muy precisa. El título de esta enseñanza que hoy el Señor me ha revelado es lo bueno y lo malo entre ser y poseer. Lo bueno y lo malo entre ser y poseer. Esta parábola o esta enseñanza del rico insensato también la conocemos como el rico necio o el rico tonto. El fundamento del evangelista Lucas al dejar plasmada esta historia en la Sagrada Escritura tiene referencia a un error, a una falla, a una actitud que tomamos muchas veces donde le damos más importancia, aleluya, a las riquezas, al tener, al poder, a la autoridad, al acaparar, en vez de colocar a Dios en primer lugar. Este tipo de comportamientos son muy visibles o comunes en el siglo XXI, en este tiempo que vivimos, porque nos lleva y nos empuja a la avaricia. La avaricia es la codicia, es el afán desmedido en poseer riquezas. ¿Alguien de ustedes ha experimentado esta experiencia en su vida? ¿Alguien ha podido ver en otra persona, en un familiar, el deseo desmedido, entregado sobre cualquier cosa? Se llevan a cualquiera por delante para tener y tener y tener más. Se vuelve una enfermedad. Se vuelven hombres y mujeres poseídos, endemoniados por el poseer, por el tener. Aleluya. La Biblia, la palabra de Dios, cataloga a este tipo de comportamiento como un desorden. Un desorden. No hay orden en las prioridades. Nosotros, a través del tiempo, cuando nacemos en un hogar muy cristiano, de papá y mamá que van a la iglesia, que nos enseñan los principios y valores, hay un orden en las enseñanzas. Cuando vamos a la iglesia, la palabra de Dios tiene un orden. Hay una estructura, un modelo de proceder que nos ha dejado Jesucristo en la palabra. Pero lo contrario a eso es un desorden. Cuando nosotros las prioridades no las tenemos claras y cualquier cosa es importante y dejamos a Dios en segundo lugar. La Biblia lo cataloga desorden. Es decir, no hay orden en las prioridades de la vida. Y para conservar y ganar la vida eterna tampoco tenemos orden. Pensamos que es algo del azar.
que lo más importante es tener y acaparar para poder ser. Pero hoy la Biblia nos va a enseñar que lo importante es ser, pero ser a los pies de Jesucristo, a su imagen y verdadera semejanza. Aleluya. Eclesiastés 5:9 nos dice: el que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. ¿Para qué entonces perseguir una satisfacción que nunca llegará? La Biblia es sabiduría plena. ¿Por qué? La Biblia es revelación de Dios a los hombres. La Biblia es el norte, es el mapa de navegación en esta tierra. Si la Biblia nos está diciendo, el que ama el dinero nunca tiene lo suficiente, nos está diciendo, ¿para qué te desgastas, hermano, en buscar lo que nunca te va a llenar, lo que nunca te va a saciar? Siempre tendrás sed, siempre tendrás hambre, vivirás hambriento y nunca te vas a llenar. Eso dice la palabra de Dios. Eclesiastés termina enseñándonos que esto no tiene sentido. ¿Por qué entonces perseguir una satisfacción que nunca va a llegar a tu vida? Aleluya. Eclesiastés 5:11 dice también: el sueño del trabajador será tranquilo, haya comido poco o mucho, pero la saciedad del rico no le permite dormir. Aquí la Biblia no está hablando de que es malo tener dinero. La Biblia no dice que es malo tener mucha riqueza en esta tierra. Aquí el error no está en tener riqueza, sino en vivir para tener y no vivir para ser. Y el que vive para ser puede tener, porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todo. Y si tú estás bajo su cobertura, Él derramará lluvia de bendiciones sobreabundantes y tu copa se va a llenar. Y no solo se va a llenar, se va a derramar abundantemente. Aleluya. Por eso el evangelista hoy, Lucas 12, del 13 al 21, nos dice que nos enseña que esa no es la vida, que la vida no es solamente poseer y tener. Si hoy te encuentras desenfocado, quiero que continúes conmigo en esta palabra. Continúes conmigo meditando esta enseñanza para ver si encontramos el norte, encontramos el camino. Encontramos algo que nos mueva el corazón, que nos tambalee, que nos mueva el piso para poder pararnos verdaderamente sobre la roca que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Vamos a profundizar un poco más para aprender lo bueno y lo malo de ser versus el poseer. Nosotros debemos comprender lo siguiente: que en el mundo espiritual es importante el orden de los factores. Matemáticamente no importa el orden de los factores. 2 por 3 son 6 y 3 por 2 son 6. En el mundo de las matemáticas el orden de los factores no importa. Y a veces en el mundo de nuestras relaciones también creemos que el orden no importa. Y mucho más en el mundo espiritual, el orden de los factores importa. No es lo mismo ser para poseer, tener, o ser o poseer para tener. Cuando uno llega a ser un hijo de Dios, cuando uno llega a conocerse uno mismo como un ser verdadero, criatura de Dios, hijo de Dios, el tener viene por añadidura. Amén. ¿Dónde encontramos un ejemplo en la Biblia de este orden de los factores que nos dé claridad verdaderamente que es importante el orden de los factores en la palabra de Dios en la vida espiritual? Vamos a la enseñanza de las 10 vírgenes.
Habían 5 prudentes y 5 imprudentes. Sé que has escuchado esta palabra. Pero vamos a ver el orden de los factores. Lo que yo le doy más importancia en mi vida es lo primero que yo hago. Y lo segundo que hago y tercero que hago es el menor interés que le tengo para mí en la vida. Las insensatas tomaron las lámparas de primero y de segundo tomaron el aceite. Eso hace un insensato. Un insensato le gusta el maquillaje, le gusta la apariencia, le gusta quedar bien, le gusta estar por encima de todo el mundo y lo último que le interesa es lo de adentro. Lo último que le importa es sentirse él bien, tener el gozo, la alegría y la paz. A él lo importante es demostrar ante todos que él tiene, que él posee y que él es el que sabe. Las insensatas se tomaron inicialmente las lámparas y luego el aceite. Tenían en segundo lugar en su vida el aceite. El aceite que es el amor. El aceite que es lo que siento. El aceite que es lo que yo verdaderamente comparto con mis hermanos. Pero vamos a ver que las prudentes, cuando salieron a buscar al novio, lo primero que buscaron fue el aceite. El orden de prioridad en tu vida debe ser el aceite, debe ser el amor, la entrega, el conocimiento personal, íntimo con el Señor. Las sensatas tomaron primero el aceite y de segundo las lámparas. Hoy en día, donde en nuestros días las cosas se han invertido, no solo las cosas, los valores, la descomposición social, la familia. Ya no es importante en este tiempo estudiar y ser hombre prudente, ecuánime, un hombre correcto, un hombre exacto en las cosas, porque la corrupción ha cambiado el orden de los factores. Los jóvenes van a estudiar y vienen con buenos deseos, con anhelos, con sueños de ayudar a su comunidad y a su familia. Pero cuando entran a ese grupo de corrupción, se les pierde el norte. Porque cambiamos nuestro orden de prioridades, el orden de los factores. La sociedad, el mundo y la carne vive transformando los principios y valores. Lo que es bueno le decimos malo y lo que es malo le decimos bueno. Amén. Hay que revisar. Mucha gente entiende que poseer es lo más importante, el tener. ¿Qué es el poseer? Es tener cosas, poder, prestigio, dominio, control. ¿Qué es el ser? El ser lo entendemos como la esencia, mi calidad interior, mi satisfacción, conocerme a mí mismo, es razonar yo críticamente, incluso de lo que hago, buscando la mejor manera de hacerlo para mí y sin afectar a mi prójimo, a las personas que encuentro en mi caminar. Lo malo no es ser rico. Obtener mucho dinero no es malo. El error es vivir para tener, vivir para el poder. Ser como el mundo, la carne y el pecado nos empujan. Eso es lo malo en nuestras vidas. Lo malo y lo bueno de poseer para ser y ser para poseer. Nadie puede huir de estos dos conceptos. Nadie puede huir de estas dos maneras de vivir. Vamos a estar enfrentados con el ser y el tener. Eso no te puedes escapar. Dios siempre ha dejado en la Biblia lo bueno y lo malo. Siempre vas a tener esas dos opciones. Tú y yo tenemos que pedir poder de discernimiento, de sabiduría, de dominio propio, para que podamos escoger verdaderamente entre lo bueno y lo malo, entre poseer y ser, entre ser y poseer. Nadie puede huir de estas dos maneras de vivir, presentes y vigentes en nuestra diaria
vida en la cotidianidad, muchas veces es imperceptible y nos vamos hundiendo poco a poco. Muchas veces no nos damos cuenta que queremos vivir para ser, pero hay una línea muy infinita, una línea muy delgada, una línea a veces no visible, no sensible a los ojos del hombre. Cuando nos vamos introduciendo en ciertos aspectos de nuestro diario vivir, en nuestras relaciones, nos vamos hundiendo y cuando vamos a mirar nos encontramos atrapados en el tener, cuando el propósito mío era ser hijo de Dios, era ser una mejor persona, y hoy me he convertido en un hombre avaro que solo quiere tener y paso por encima de todo el mundo. Aleluya. Solo el salvavidas, solo hay un salvavidas que te puede traer nuevamente al puerto seguro de ser para tener, porque estaba viviendo para tener, para luego ser. Solo el salvavidas, el remolcador grande y poderoso, que no hay lugar profundo, no hay lugar tan ancho ni tan hondo donde te encuentres, que Cristo con su sangre no te pudo haber rescatado. Ya Él pagó el precio por ti y lo pagó por mí. Hoy el Señor dice: clámame y yo te responderé. Aleluya. El rescate pagado por ti y por mí en la cruz con la sangre de Cristo Jesús no fue para separarte del tener, para poder ser. Él no murió en la cruz, Él no derramó su sangre para que tú nunca tengas deseo de tener. Sí, vamos a vivir entre las dos formas, entre las dos maneras de vivir en esta tierra, de ser y de tener o poseer. Él no murió en la cruz para que tú nunca tengas. Él murió en la cruz para que tú seas y para que tú tengas, pero que tu corazón esté en el ser un hijo de nuestro amado Dios. Aleluya. Pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría, el poder y la autoridad para discernir y vivir en armonía a través del ser como lo fundamental y con el tener cosas, poder, autoridad y riqueza, pero para beneficiarnos de ellas, no para que esas cosas nos aten, nos marginen, nos limiten, nos esclavicen y nos mantengan paralizados y alejados de la gloria de nuestro Dios. Ninguno está ajeno a poseer, a tener, pero su corazón debe ser guiado por el ser. ¿Qué estamos potenciando en nuestra vida? Te lanzo esta pregunta. ¿Qué potencias en tu vida? ¿A qué te estás inclinando más? ¿A ser en el ser o en el poseer, que es el tener? Quiero que medites un minuto esta palabra. Quiero que medites un minuto en tu corazón. ¿Qué estás potenciando en tu vida? ¿Qué estás empujando? ¿Qué te motiva más hoy en día, el tener o el ser? Son preguntas que tenemos que contestarnos, porque podemos hacer una comparación. Una vida basada en tener y una vida basada en ser. En cuanto a nuestra relación personal, la vida basada en tener, la felicidad depende de tener, de poseer dinero, de prestigio, de belleza. Vivimos de apariencia. Una vida basada en ser, mi felicidad depende de mí mismo, de lo que yo soy. Yo me conozco y me comprendo y me entiendo. Yo me valoro. Yo sé quién soy. Yo sé cuánto valgo. Yo me respeto. No permito que me irrespete el dinero, el poder y la autoridad, porque por encima del dinero estoy yo, lo que yo quiero ser, y quiero ser un hijo de Dios. Aprovecho mi potencial. En otro punto, mi vida basada con mis hermanos, con mis relaciones, cómo se ve afectada con el tener y con el ser. Cuando yo vivo mi vida basada en poseer, mi relación con mis hermanos busca ser más que los demás. Busco dominar a todos y que todos se sujeten a mi voluntad. No hay cabida para estar debajo del otro. Siempre veo al otro como mi enemigo. Eso es una vida basada en tener.
Pero una vida basada en ser, en cuanto a la relación con mi hermano, me siento realizado a través de mi hermano. Veo en mi hermano una oportunidad de crecer. Enseño y aprendo del otro, aleluya. Me alegra su compañía. Una vida basada en tener con relación a la vida como tal, me lleva a solo vivir para mí. Solo yo soy mi propio Dios. Soy acumulador de cosas que no me llenan. Entre más tengo, más quiero, pero ni siquiera yo valoro lo que tengo. Una vida basada en ser relacionado a la vida me declara libre. Reconozco que soy libre para actuar. Nada me mantiene prisionero, ni el poder, ni la autoridad, ni las riquezas me mantienen a mí en prisión. Vivo por mí y aprovecho lo que tengo. Hay equilibrio entre lo que soy y lo que tengo. Una vida basada en tener en el nivel espiritual cómo se ve reflejada. La fe del poseer es solo creencia. Queda en una creencia que se va trasladando de generación en generación. Y muchas veces la repetimos porque creemos, porque otros creen, pero verdaderamente no tengo intimidad con Dios. Una vida espiritual basada en tener solamente la fe es aprobada. La fe es buena solamente cuando tengo más. Una vida basada en tener en la vida espiritual no hay relación ni dependencia de Dios. Él tiene fe. Una vida basada en ser en la vida espiritual nos da una alegría. La fe es una búsqueda permanente a la luz de Dios. Reconocemos una necesidad vital para sanar las heridas. La fe basada en el amor, la fe se vive, es una experiencia. Yo quiero invitarte en esta mañana para que finalmente revisemos qué dice Jesús con relación al ser y al poseer. Mateo 16:26 dice: ¿de qué vale ganar todo el mundo si al final pierdes la vida? Mateo 15, del 1 al 12, dice: dichosos a los que viven sencillamente, a los que se hacen pobres con los pobres para proporcionarles el puesto que les corresponde. Jesús nos enseña que las cosas buenas, las añadiduras, están para nuestro gozo, goce y realización como ser. Nos invita a no cruzar el límite. Es una línea divisoria muy sensible y poco visible, que si la traspasamos somos poseídos y dominados y perderemos la libertad interior. Hermanos, tenemos que transformar nuestra vida, dejar de poner las cosas, el poder, la autoridad como nuestro ídolo. Para Jesús, la palabra también nos enseña que a veces tener más de lo necesario se vuelve un obstáculo. Déjame orar por ti y por mí en esta mañana. Amado Dios, gracias por este momento y esta palabra que nos regalaste, Señor. Lo bueno y lo malo de poseer para ser y de ser para poseer. Padre, muchas veces nosotros en la vida hemos cambiado el orden de las prioridades, Padre. A veces creemos que no importa si conseguimos las cosas y después te alabamos. No importa, Padre, el orden, pero hoy a través de la palabra nos hemos dado cuenta que el orden de los factores en el nivel espiritual es importante. Lo bueno y lo malo entre ser y poseer. Padre, yo pensaba que yo para ser debía poseer cosas.
Hoy la palabra me está diciendo que lo malo no es poseer. Lo malo es que yo pongo como mi Dios, como mi ídolo, el dinero, la riqueza, el poder y la autoridad. Y te he dejado a ti, Padre, en segundo lugar. Padre, en esta mañana, Padre, yo quiero reversar todo pensamiento, toda palabra que declaré en mi pasado de que yo quería tener sobre todas las cosas. Hoy la anulo, hoy la borro, hoy la elimino de mi vida. Hoy, Padre, traigo a mi vida, hoy sello en mi vida, Señor, tu sangre preciosa derramada en la cruz. Hoy creo y confío, Padre, que yo quiero ser primero tu hijo, tu amado, Padre, que tú dijiste en tu palabra: busquen primero el reino de los cielos, que lo demás vendrá por añadidura. Hoy comprendo tu palabra, Padre. Hoy voy a deshacerme de toda atadura, de toda ligadura, de toda situación que me impide alcanzar tu gloria, alcanzar tu poder. Padre, bendice mi familia, bendice todo lo que tengo, Padre. Pero hoy, Señor, eso que tengo y que tú me has dado va a ocupar el segundo lugar, porque de ahora en adelante tú serás el primero, el único en mi vida que ocupará mi corazón, mi día, mi noche, mi mañana y mi tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice a mis hermanos que escuchan este mensaje, que tu palabra sea llegando a lo más profundo del corazón y que podamos comprender verdaderamente lo bueno y lo malo entre el ser y el poseer. Que aprendamos el orden de las prioridades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de nuestro Dios dice: amén, amén y amén. Hermano, Dios le bendiga. Que esta palabra sea la luz en nuestro caminar y que podamos despertar todos y podamos extender una mano al necesitado, a la viuda, al huérfano, al pobre, al preso, a todo lo que necesita, porque el dinero es un instrumento que nos dio Dios para beneficiarnos de Él, no que Él nos atrape. Amén, amén y amén. Dios le bendiga.